Buenos días, muchas gracias al comité organizador por invitarnos a compartir con ustedes las experiencias que nosotros hemos realizado en la rosa sofruco, específicamente en suelo europeo y en otras especies frutales. Bueno, la rosa sofruco cuenta hoy día con 1.300 trabajadores, 2.200 hectáreas plantadas con frutal de hoja persistente, hoja caduca, viñedos, y todo lo que producimos lo procesamos nosotros mismos y también se exporta por nuestra misma compañía. Por tanto, somos una empresa integrada verticalmente. Hoy día los desafíos para la agricultura son bastante altos. Por una disminución de la población rural, hay menor disponibilidad de agua, hay que adaptarse a temperaturas extremas, obviamente hay que tener una producción sustentable y los mercados están cada día más exigentes. Para tratar de cumplir con todos estos desafíos, nosotros hemos incorporado diversas tecnologías para este efecto. Así como ustedes pueden ver, desde que se inventó la rueda, el ser humano siempre ha estado en búsqueda de nuevas tecnologías. Ahí pueden ver un hombre arando con bueyes, y la antigüedad también usaban carretas, y hasta llegar hoy día al manejo de satélites. Entonces hemos definido ¿qué es lo que es tecnología? Que es un conjunto de conocimientos, recursos y métodos que aplicados en un determinado campo permite producir bienes y servicios que el ser humano requiere. ¿Qué hace la rosa sofruco en términos de tecnología? Tenemos tres grandes pilares. Por ejemplo, construcción de programas de manejo por cultivo para mejorar el desempeño, tanto en peras, kiwis, ciruelos, mandarinos, paltos, naranjos, viñedos, etc. Incorporación de nuevas maquinarias para optimizar los trabajos agrícolas. Plataformas de cosechas unipersonales o grupales, podadoras laterales, chapodadoras de viñas, prepodadoras, podadoras de altura, tijeras eléctricas, máquinas plantadoras de frutales y vides, equipos de pulverización para aplicaciones exactas, diseño y construcción de nuevas maquinarias para aplicación de productos sanitarios. Y finalmente, manejo sitio específico para diseñar riego, nutrición de frutales, monitoreo de plagas y enfermedades, medir compactación de suelo, manejo de heladas, monitoreo y efectividad del vuelo de abejas, control de riego, mejora en la microbiología del suelo, y hoy día hemos incorporado un laboratorio de enemigos naturales. Aquí ustedes pueden ver los programas de manejo por especie y variedad. ¿Qué significa esto? Que todos los años nos juntamos a realizar el programa de fitosanitario para cada cultivo y se revisa lo que pasó la temporada pasada, los aciertos y los fallos, y corregimos las cosas que han fallado y mantenemos los aciertos. Luego hemos incorporado nuevas maquinarias para optimizar nuestros trabajos. Aquí ustedes pueden ver en preparación de suelos. Este año incorporamos una pala que logra hacer camellones luego de roturar el suelo con un buen jimpa o un pasado de bulldozer. Después se usa una rotofresa y finalmente pasamos esta pala y hacemos los camellones, dado que para nuestras características sí es necesario el uso de camellones. También este año incorporamos la máquina plantadora de frutales, que es una máquina que funciona finalmente como una sembradora de maíz, pero tiene una gran particularidad que tiene un GPS. Entonces deja las plantas puestas en el lugar exacto donde uno quiere. Se puede usar para plantas barbadas y también para plantas en bolsa. Podadoras laterales son usadas en esta compañía hace 20 años y más también, ya sea de estrella o las que se ven aquí en la foto, donde nos permite dar el ángulo que queremos en los frutales. Por ejemplo, en la fotografía de la izquierda, ustedes pueden ver cómo el ángulo de la sierra está logrando un corte cercano al eje. Y en la máquina de la derecha está pasando por ambos lados. Esto es en primavera, para ralear flores, en este caso esperales. Si ustedes se pueden fijar, ambos huertos, ya sea perales o ciruelos, tienen cubierta vegetal sembrada por nosotros. La de la izquierda está la derecha está un poquito más con algunas malecitas, pero son siembras realizadas por nosotros mismos. Las tijeras eléctricas que hemos ido incorporando bastante tranquilamente en el tiempo, nos ha permitido dos cosas: incorporar a trabajadores muy buenos para podar, pero que ya tienen más edad, entonces las manos no le dan
para usar las tijeras normales e incorporar mujeres, porque es muy fácil el uso de esta tecnología. Se les enseña y el esfuerzo físico es bastante menor, por lo tanto el rendimiento es muy bueno. Y si a esto le asociamos la plataforma, es aún más fácil y más rápido. La gente no tiene que caminar, esa plataforma se mueve, es autopropulsada a una velocidad de 0,3 kilómetros por hora o menos, entonces permite realizar los cortes precisos y la persona se puede desplazar dentro de la plataforma. También contamos con equipos modernos de aplicación. Aquí ustedes pueden ver esta turbo que es de 4.000 litros y tiene 5 ventiladores por lado. Cada ventilador tiene asociadas unas boquillas, por lo tanto podemos hacer aplicaciones de 100 o 200 litros hasta 2.000 litros por hectárea en el caso que nosotros así lo queramos. Esto permite lograr un excelente cubrimiento con el mojamiento que nosotros hemos definido en la calibración inicial, y esta va variando según el estado fenológico del huerto. Hoy día, para cumplir con nuestras premisas, nuestras políticas de empresa, nosotros no quemamos los huertos que vamos arrancando. En esta compañía se arrancan aproximadamente 100 hectáreas anuales y se vuelven a plantar al año siguiente. Por lo tanto, producimos una gran cantidad de biomasa. Como no se quema, teníamos que buscar una solución para poder incorporar esta captura de carbono que se había hecho durante tantos años de producción frutal. Entonces, encontramos esta maquinaria, la que se meten los troncos completos, con raíces, con todo, y se astillan o se hacen chips. Luego, como se hace en invierno, estos se humedecen y empieza un compostaje. Este dura 2 meses aproximadamente y luego lo esparcimos en el suelo y lo incorporamos, idealmente en las zonas con más contenido de piedra. Entonces, al incorporar esta materia orgánica, que es bastante lábil, nos permite mejorar las condiciones físicas y microbiológicas del suelo, sobre todo en aquellos sectores más pedregosos. Esta es una maquinaria que cuesta encontrarla, pero realmente cumple un propósito muy interesante. Ahora, yendo a los ejemplos de manejo sitio específico, nosotros podemos diferenciar dos tipos de manejo: muestreos sistemáticos y muestreo usando sensores proximales. El muestreo sistemático consiste en hacer una grilla, o sea, todos esos puntitos que están ahí, para poder hacer las mediciones en cada una de estas ubicaciones. Para esto se usó esta fórmula, que es una fórmula estadística bien conocida, donde uno, si quiere, ajusta más el grado de precisión en el muestreo y le va a aumentar el n, que es el número de puntos. Entonces, cada huerto o cada grupo de huertos tiene su grilla en forma personal o dedicada. Y ahí se hacen todas las mediciones que nosotros queremos hacer. El campo completo, las 2.000 hectáreas, están sometidas a esta grilla. Entonces, ¿qué hacemos con esta grilla? Por ejemplo, diseñamos el riego usando este sistema. ¿Qué se hizo? En este huerto de 17 hectáreas o 15 hectáreas se tomaron estos 20 puntos y se les midió las características físicas y químicas del suelo para hacer, las enmiendas químicas o de nutrición o fertilizantes que uno quiere hacer por sectores, y además se midió en términos físicos la capacidad de campo, el punto de marchites permanente, contenido de arcilla, contenido de arena, contenido de limo. Y se le da peso a las diferentes variables. Y luego de eso, se hace este mapa que está aquí, que son las zonas homogéneas de manejo. En este caso, zonas homogéneas de manejo de riego. Lo que se le envía al diseñador y nos entrega a vuelta a correo este plano de riego con las 3 zonas homogéneas de manejo. Entonces, esto es muy agradable de usar porque hay sectores que son más arcillosos, otros son más arenosos, tienen más piedra, tienen menor o mayor capacidad de retención de humedad, por lo tanto los riegos hay que hacerlos
asociado a esas características, y no sobreregar o no subregar, que es cuando se hace en forma física, digamos, o sea, uno marca y hace todo homogéneo. No, esto es para cada zona, tiene sus tiempos de riego y sus frecuencias de riego. Esto hoy en día está muy, muy a la mano. ¿Y qué es lo que es? Es medir la compactación. Los huertos frutales han sido plantados hace años y hay rotación sobre ellos. Entonces un huerto de 30 años ha tenido 30 años de paso de maquinaria, paso de gente, etc. Entonces el suelo obviamente se va compactando por acción del hombre o bien por las mismas características del suelo. Entonces, para dilucidar ciertos problemas, hicimos esta grilla. Esta es bastante más, tiene muchos más puntos, mucho más densa que una grilla normal, pero queríamos saber minuciosamente cómo estaba este suelo en términos de compactación. Entonces se midió la entrilera, la sobrilera y por donde pasan las ruedas del tractor, para definir cómo estaba o para conocer cómo estaba la compactación en esos lugares. Entonces aquí ustedes pueden ver lo que usamos y estos son los instrumentos que se usan. Nosotros usamos el que está aquí abajo, este que está acá, y no el de arriba, puesto que este es el que tenemos. Hoy día están bastante más modernos y tienen incorporado un GPS. El que tenemos nosotros hay que ponerle un GPS. Entonces, este fue el resultado. Aquí les muestro lo que está, la compactación que está en el camellón y en el centro de la entrilera, no entre las ruedas del tractor. Y ahí en zonas rojas ustedes pueden ver lo más compactado y en las zonas amarillas lo intermedio y las zonas verdes lo menos compactado. Como ustedes aprecian en la figura, las raíces no pueden penetrar un suelo que tiene más de 2 megapascales o 300 libras por pulgada cuadrada. Y sí podrían existir problemas de compactación con 1 megapascal o 125 libras por pulgada cuadrada. Entonces, nosotros en base a eso, conocimos el suelo, ya tenemos conocimiento de este, y tenemos que hacer los manejos. Entonces ahí definimos qué hacer. Labores físicas o labores químicas, o ambas. En este caso le pasamos un subsolador con un tractor oruga y posteriormente aplicamos, eso fue en la entrilera, y sobre hilera aplicamos yeso, sulfato calcio. Y luego de un año medimos cómo estaba esto, y efectivamente había cambiado, y estadísticamente habían diferencias entre el tratamiento de físico y químico versus el estado inicial del suelo, y dejamos un testigo para saber si esto era correcto o no, y así era. O sea, los tratamientos funcionan, pero sí hay que medir. Todo lo que uno hace, nosotros lo tratamos de medir para poder tomar decisiones y que no sea el azar. Lo que estamos haciendo hoy día, que es muy interesante, aprovechando que tenemos un sistema de monitoreo muy profesional, tenemos una persona encargada de esto, que tiene un equipo de monitoreadores. Entonces, aprovechando las grillas, medimos en cada uno de esos puntos la presencia de ciertas plagas o enfermedades que sean características de los cultivos que están ahí. En este caso, se está viendo la población de arañitas rojas en hoja, y ustedes pueden ver que en las orillas de los huertos hay mayor cantidad de individuos por hoja, y al interior del huerto hay menor cantidad de estos individuos. Y esta parte de aquí hay menos porque por aquí no hay mucho tránsito. Entonces, en base a eso, nosotros podemos hacer aplicaciones dirigidas específicamente a estos sectores, o bien hacerlas completas. Pero esto ya nos va dando luces de lo que hay que hacer. O sea, antiguamente nosotros recibíamos unas planillas llenas de números que no las entendía nadie. Entonces, hoy día todas esas planillas están georreferenciadas a un punto, y ese punto se transforma en un mapa, que algunos le llaman mapa de colores, que está bien dicho, pero la verdad es que es un mapa temático, en el cual nosotros podemos ver
muy fácilmente si tenemos un problema y dónde está ese problema, y tomar las medidas para poder ir a solucionar. Aquí podemos ver en otra especie, esto es en naranjo, cómo funciona esta tecnología. Aquí, en el cuadro de más a la izquierda, estaba todo rojo. Entonces, ¿por qué? Porque estaba lleno de conchuela negra en los brotes. Y había un puntito aquí más sano. Luego se hizo una aplicación y se volvió a medir. Y el tratamiento fue bastante correcto. Aquí ustedes pueden ver cómo migró de rojo a verde. Y nos quedó un puntito aquí arriba rojo. Volvimos a hacer otra aplicación. Estos son básicamente aceite mineral. Y ustedes ven el resultado final. O sea, uno puede ver dónde tiene el problema, tomar una acción y revisar qué pasó con esa acción. Y no queda en el aire, sino que uno finalmente dice, correcto, está bien. O quedó mal hecha y hay que repetir. Entonces, esto es una tremenda herramienta para el control de plagas y enfermedades. Aquí esta es la novedad que tenemos este año. Nosotros hace un año y medio atrás teníamos un mandato de hacer un laboratorio de enemigos naturales. Con mucho esfuerzo y dedicación, Cristian Sánchez, que es el encargado de monitoreo del laboratorio, logró montarlo. Y hoy día tenemos Cryptolemus y Rhizobius para control de chanchitos blancos y para control de escama blanca. Ya vamos a hacer otros enemigos naturales, pero esto es muy interesante de poder compartir, porque ya estamos generando nuestros propios enemigos. Entonces, este es un paso muy grande en la sustentabilidad de la producción de los cultivos. Tiene esfuerzo, tiene dedicación, tecnología, detalles, pero se puede hacer. Bueno, como aquí hay muchos paltos y hay cítricos también, y por qué no decir los frutales de hoja caduca que también se hielan las flores y los frutos, nosotros tenemos una red de sensores por todo el campo. Esa red de sensores está midiendo cada 15 minutos la temperatura del momento y con eso se realizan estos mapas. Entonces nosotros podemos conocer el comportamiento y la dinámica de las bajas temperaturas básicamente del invierno. Entonces, este año se descubrió que hay dos dinámicas, algunas heladas que entran por el lado del río y otras heladas que entran por el lado del cerro. Y son bastante distintas en sus características y se atacan de manera distinta. Entonces, esto es muy interesante, conocer lo que está pasando en el campo. Les cuento, hace 20 años atrás, en un campo que tenemos, produjimos muy poquitas ciruelas, pero muy poquitas. Y no teníamos cómo explicar qué había pasado. Bueno, finalmente con estos sensores nos damos cuenta que en ese sector hiela o puede helar en primavera, en floración. Por tanto, lo que pasó en esa oportunidad fue que hubo una helada y nos quemó las flores. Pero no nos dimos cuenta hasta que los frutos no cuajaron. Ahora vamos a hablar un poquitito de los sensores proximales en el suelo. Este sensor es bastante nuevo, se probó en Chile, acá en La Rosa, hace unos 3 años atrás aproximadamente, en unos paltos que se plantaron. Y este mide radiaciones gamma que emite el suelo siempre. Mide uranio, me parece torio, potasio y otro más. Que es bastante, y estas radiaciones son bastante estables de un año en otro. Entonces, pasa a la máquina, mide las radiaciones, rayos gamma, y luego saca muestras en cierto punto. Y se calibra lo que indica este mapa de radiaciones con lo que tiene el suelo. Son muestras que se mandan a analizar a un laboratorio. Entonces se relaciona el contenido nutricional y físico-químico del suelo con la emisión de radiaciones gamma. Esto es muy estable, entonces es muy certero, ya lo calibramos y las cuentas son bastante exactas. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Puedo medir materia orgánica en el suelo, puedo medir fósforo,
pH, potasio, y con eso nosotros tenemos un perfecto mapa para saber dónde están los problemas, dónde hay déficit o exceso de elementos, y no estar aplicando de manera en exceso o falta. Aquí ustedes pueden ver, en base a estas propiedades físicas y químicas del suelo, en este caso químicas, cómo en un huerto que tiene este contenido de fósforo Olsen se transforma en un mapa de prescripción. Vale decir, en las zonas donde hay menos fósforo se aplica más, y donde hay más fósforo se aplica menos. Entonces uno va haciendo manejos sitio específicos del contenido de fósforo en este caso, o de potasio en el suelo. Y así con todos los elementos para llegar al estándar. O sea, si uno quiere tener 30 partes por millón de fósforo en el suelo, entonces tiene que poner la dosis por cada un sector del campo. Aquí esto también se puede usar para la aplicación de herbicidas suelo activos. Ustedes saben que los herbicidas suelo activos necesitan cumplir con ciertas características de materia orgánica del suelo y arcilla del suelo, y obviamente la SIC, para que no bajen más de lo que uno necesita y no dañe las plantas. Entonces, para un herbicida en particular, necesita tener más de 10 miligramos por 100 gramos en la SIC del suelo, necesita, en este caso, los cumple con creces, necesita tener una materia orgánica del suelo mayor al 1,5%, que también lo cumple con creces, y tener el arcilla del suelo más de un 10%, y en este caso también lo cumple. Por lo tanto, es muy seguro aplicar este tipo de herbicida, en este caso para el que se hizo este estudio. Como vimos hace unas pocas láminas atrás, diseñamos un sistema de riego usando un sistema de muestreo con la grilla de muestreo, ¿cierto? En este caso usamos este sensor proximal, o sea, el sensor de rayos gamma, para diseñar el sistema de riego. Entonces, con este sensor definimos las propiedades que nosotros queríamos medir, que era el porcentaje de arena, el porcentaje de limo, el porcentaje de arcilla, la conductividad hidráulica, y en base a eso igualmente se le dio peso a cada una de estas variables, y se hizo este mapa de características similares de suelo, y para posteriormente entregarse al diseñador, el cual nos va a entregar este mapa. Bueno, ustedes ven este pedacito que no está, porque es lo que está aquí atrás, pero no lo puse en la lámina. Entonces ahí tenemos dos sectores de riego uniforme. Finalmente nosotros estamos hoy día usando o midiendo NDVI con satélite, también lo hemos hecho con dron, para saber cómo es el comportamiento de la vegetación o el vigor de las plantas a lo largo del periodo de crecimiento. No se hace en todos los huertos, pero sí lo vamos haciendo en la medida que consideramos correcto hacer. Entonces aquí pueden ver que partimos el 2 de octubre, en noviembre, en diciembre, en enero hasta marzo. Y ahí ustedes van viendo cómo va evolucionando el NDVI, o sea, el vigor de las plantas. Si uno ve que se va cayendo y va aumentando, va bajando, disminuyendo el NDVI, bueno, ahí hay un problema y hay que ir a atacar. Hay muchos proveedores de esta tecnología. Si ustedes la van a adoptar, tienen que usarla. Si no, mejor ni se le ocurra comprarla. Pero si la compran, úsenla, porque sirve. Finalmente, les quería mostrar esto, que es una estimación de cosecha de cérvol europeo. Hicimos una grilla de muestreo. Aquí ustedes pueden ver cómo está desarrollada la grilla. Tiene 20 puntos, 20 y tantos puntos. Y en cada punto se cosechó un árbol y se le midió los frutos. Esto fue 2 semanas antes de cosecha. Se pesaron los pins y se midieron el peso de los frutos. Entonces, aquí pueden ver cómo fue el rendimiento por hectárea. Y la medición nos dio 39.852 kilos por hectárea. Y los kilos reales cosechados en ese huerto fueron 40.600 kilos.
O sea, tuvimos un 1,8% menos en la estimación que la realidad. O sea, funciona y funciona bastante bien. Pero aquí hay que sacar otra derivada. Si ustedes se fijan, hay diversos colores, rojos, verdes, cafés, amarillos, y cada uno significa distintos kilos por hectárea. Entonces aquí también nosotros hicimos el peso del fruto, donde los más verdes son frutos más grandes y los rojos son frutos más pequeños. Y aquí obviamente vuelve el mapa del rendimiento. Entonces, si nosotros miramos la zona roja, tenemos 15.000 kilos por hectárea. Y si nosotros miramos la zona verde, tenemos 52.000 kilos por hectárea. O sea, el potencial de ese huerto es de 52.000 kilos por hectárea. ¿Por qué puse 52.000 y no 60.000? Porque el promedio entre 45 y 60. También podría ser 60.000, si uno tiene que fijarse ese número. Uno lo define. Entonces yo puse 52.000 kilos por hectárea. Pero pusimos 40.000, o sea, tenemos una brecha de 2.000 kilos por hectárea. Entonces, ¿cómo logramos llegar al potencial? Porque estamos distantes. Entonces, ¿qué hicimos? Medimos compactación de suelo, medimos NDVI. Aquí en este gráfico ustedes pueden ver cómo va aumentando la compactación en profundidad, porque seguramente este huerto no lo preparamos cuando se plantó correctamente. Aquí a 60 centímetros llegamos a 3 megapascales o 3.000 kilopascales. Ya es muy firme, pero no hay una relación tan directa entre la compactación y la producción. Aquí el NDI también se ve bastante bueno. Entonces son cosas que hay que ir analizando para poder lograr a producir el potencial de los huertos. Esta tecnología funciona. O sea, está demostrado que las grillas permiten estimar bastante bien. Está demostrado que nos permite conocer cuál es el potencial de ese huerto en ese momento y cómo nosotros podemos tratar de acercarnos al potencial. Entonces ahí uno se tiene que hacer las siguientes preguntas. Uno, ¿es compactación? ¿Es riego? ¿Es nutrición? ¿Es poda? ¿Es sanidad? Entonces son las variables, etcétera. Son las variables que uno tiene que ir mirando para poder conocer dónde está el factor limitante o los factores limitantes que no nos permiten llegar al potencial. Por eso esto se llama manejo sitio específico y nace de esto, de la variabilidad que tiene el suelo y cómo nosotros podemos administrarla. Finalmente, estas son las consideraciones. La agricultura sí usa tecnología en sus procesos productivos. Desde que se inició la agricultura, el hombre ha ido incorporando tecnología. El uso de una pala es tecnología. El uso de un tractor es tecnología. El uso de un dron es tecnología. Pero hay que saber usarla. Si uno tiene una pala y no la sabe usar, no sirve para nada. Así, un dron, si uno no lo sabe usar, tampoco sirve para nada. Tanto, no se debe tener miedo en incorporar nuevas herramientas tecnológicas. Cuando se opta por la incorporación de nuevas tecnologías, debe ir de la mano el compromiso de utilizarla y no flaquear cuando se presentan inconvenientes. ¿Cuáles son los inconvenientes? El ser humano, el usuario. No me resulta, no tengo tiempo, no tengo la gente preparada, tengo sensores de humedad y nadie los usa. Tengo mapas de NDVI y los tengo colgados en la oficina para que lo vean las visitas. No, eso no sirve para nada. Tenga los mapas, úselos. Tenga los sensores, úsalos. Tengo un mapeo de suelo, de fertilizante o de contenido mineral en el suelo y no hago las enmiendas correctas. No, eso no sirve. Se llenan de costos que al final es botar la plata. Antes de incorporar nuevas tecnologías, se debe analizar qué se quiere conseguir con ella y no seguir las modas. Es parte de lo que les decía anteriormente. No sigan las modas. Me ofrecen un dron, me ofrecen esto. Lo voy a tomar porque mi amigo lo hace. No, si lo necesito, lo tomo. Si no lo necesito, no lo tomo. ¿Y por qué no lo necesito? A lo mejor me sirve, pero no lo conozco. Explíquenme. Y finalmente, capacitar a los trabajadores. Todas las temporadas es fundamental para ir incorporando la tecnología al campo. Todos los años nosotros hacemos
una capacitación en poda, hoy día es audiovisual, antes era personal. Todas las veces se le enseña a regar, cómo limpiar las cañerías, etc. El uso de los sensores, porque se va quedando, entonces hay que refrescar el conocimiento. Eso es lo que yo les quería comentar y eso es todo. Muchas gracias.